Ya está conmigo la Andre Yepes y con qué gusto la recibo yo siempre. Así que la voy a poner en pantalla de one, para que esto inicie rapidito. Querida Andre, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Hola la Fer, contra una vez más. qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos los fans y seguidores de la Contra también. Qué lindo tenerte, además, justo después de la entrevista del presidente de la República. ¿Cuáles son las cosas que más te llamaron la atención? Aquí tenemos conversando ya algunos minutos sobre el hecho de que diga, mira, es una reunión privada, no todas las reuniones son transaccionales, en ocasiones no se viene con algo concreto, pero se afianzan las relaciones, cosa que yo entiendo válida, pero el asunto está en la previa, cómo se vendió esta reunión y cuáles eran los propósitos que se tenían digamos, cuáles eran las visiones que se tenían a la llegada del presidente, ¿no? Se hablaba mucho de concreciones en ciertos temas, principalmente en temas que preocupan muy hondamente a la ciudadanía, como la seguridad. Es que qué segunda vuelta tan laxa, tan falta de dirección. Es como si no hubieran tenido ni un minuto para prepararse y que todo se juega como que al día. Oye, ¿qué tal si te vas a reunir mañana? Ah, sí, bueno, ya hacemos un video y ya listo, chévere, y con eso salimos. A ver, estamos en un proceso electoral donde se definen tantas cosas, estando tan cerca el uno del otro. Digo, si me voy a reunir con alguien en Estados Unidos, esperaría yo que haya un plan un poquito más sofisticado para poder vender esa reunión, que por lo menos del círculo cercano, que serán estas 10 personas que le rodean al presidente, se pongan de acuerdo en cómo lo vamos a contar, ¿no? O sea, ¿es privada? ¿No es privada? ¿Es oficial? ¿No es oficial? ¿Se da? ¿Dónde se da? ¿De qué temas se van a tratar? Porque así eso, yo creo aquí, bueno, desde mi subjetividad, que puede ser más efectivo venderlo cuando hay un poco más de orden hacia adentro. Entonces, toda esta, era lógico que iba a existir de la otra parte también esta intención de deslegitimar la reunión como tal. Entonces, digamos, tratando de adelantarme a esa jugada, si yo tengo una posición sólida y clara, es más, preparo yo que te digo, personas de la sociedad civil para que aplaudan este movimiento, diciendo yo, el Frente de Mujeres de Niños Desaparecidos en tal lugar, respaldo esta acción porque queremos seguridad, yo qué sé. Entonces, yo le decía a un buen amigo, Fer, mientras no haya una acción material visible como resultado de estas reuniones, más allá de que haya sido oficial, extraoficial, personal, privada, pública, el que sea, no sirve de mucho. Es decir, más allá de tener una fotografía, que ni siquiera podremos decir que es una bonita fotografía, porque no lo es, más allá de tener una fotografía, no hay más. Entonces, yo no entiendo cómo a 15 días del proceso electoral todavía se juega así como a la que cae, a la que toca y atropellado una cosa sobre otra. No veo estrategia ahí atrás, es decir, tal vez es que es una estrategia tan sofisticada que no alcanzamos a verla todavía ahorita, pero no lo sé, a mí me parece más bien en el hecho mismo de que se contradigan la posición oficial del boletín con la propia madre del presidente, yo ya veo ahí un poco como que probablemente faltó planificación para dar este golpe, que me parece un golpe óptimo, ¿sabes? En el proceso de volver a posicionarse como el candidato de la seguridad, siempre y cuando el golpe esté bien organizado y tenga acciones concatenadas posteriores al viaje como tal, porque si es solo la fotografía, honestamente me parece insuficiente. Y más allá de que en concreción, me decías, no sirve de mucho, no sirve de mucho para sentar planes, para sentar proyectos, para sentar, digamos, una previsión de futuro, pero sirve para mover votación en este punto, en este contraste tan evidente que hay en el público electoral, mueve algo. Yo te decía alguna vez que el burgués asustado es un fascista. Entonces, lógicamente, sí hay un poquito de personas que están por ahí regadas, sobre todo en clase media, media alta, que tienen miedo de todo lo que le han contado que en el país se puede convertir y ven en las tropas extranjeras una posibilidad de mejorar su condición, ¿ya? Y yo creo que ese voto podría ser movilizado por este tipo de narrativas. Lo que yo no sé es si va a ser suficiente para movilizar ese votante una simple foto. Por eso decía que tenían que existir, desde mi perspectiva, acciones que logren visibilizar esto como una realidad
de forma clara y rápida, que es lo que yo no estoy viendo del lado de esta candidatura. Es decir, más allá de la fotografía, porque se te muere la narrativa. La narrativa de la fotografía como fotografía duró medio día y se impulsó a través de estas cajas de resonancia que lógicamente de medios que son aliados del gobierno, que lo posicionaron como, wow, el presidente recibió al otro presidente y conversaron, pero claro, es de lucubración. ¿Conversaron de qué? No hay una posición oficial ni siquiera del gobierno de Estados Unidos diciendo de qué se conversó, cuáles fueron los acuerdos, o del propio presidente Trump, si hubiera sido un tema personal del propio presidente Trump diciendo, conocí a este joven y me pareció una persona inteligente y yo le voy a apoyar personalmente, porque tampoco creo que le permitirían al presidente hacer algo como eso. Entonces, ¿qué te digo? Me parece muy atropellado, muy como tratando de estas acciones que son más bien fruto de la improvisación antes que de la estrategia, y créeme, Fer, que eso paga muy mal en un proceso electoral, más en uno tan cerrado, más en uno donde tienes ya prácticamente 15 días para elegir un ganador. Entonces, no veo estrategia, no veo profundidad en las acciones, no veo organización interna, yo no sé qué les está pasando. Además, todo es, incluso hay un agravante si tú consideras que no estamos hablando de un equipo con pocos recursos, es decir, es un equipo que además de tener muchos recursos económicos, también tiene muchos recursos a nivel de talentos humanos. Hay tanta gente ahí adentro, estás en el control de la institucionalidad, es decir, si ni con todo el manejo del aparato estatal logras organizar bien una jugada como esta, definitivamente hay que hacer una culpa hacia adentro y preguntarse qué es lo que está pasando. Es Ahora, efecto de eso, es efecto de la conjunción, digamos, de muchas mentes y pocas jerarquías. yo creo que sí. También creo, Fer, que es producto de la absoluta inexperiencia que tiene este equipo para llevar adelante el proceso. El presidente es un caso excepcional dentro de su propio equipo, porque el presidente es una persona que ha estado muy vinculada con la política electoral de este país desde su más cruda infancia. Entonces, creo que él tiene la película bastante clara en cuanto al tema estratégico, en cuanto al tema digital, especialmente lo comunicacional, porque su padre también siempre, Prián, si tú recuerdas, siempre tenía golpes comunicacionales muy interesantes. Ojo seco, la inclusión de la gente de la farándula en la política como estrategia a lo Berlusconi. Entonces, quiero decir, creo que él es la excepción dentro de su equipo. Su equipo está conformado por gente que probablemente tenga muy buena intención, probablemente tenga una gran formación académica, pero carece de un elemento esencial para una campaña, que es la experiencia en el territorio, que es lo que hablábamos hace unos días con otros buenos amigos, con Quique Vivanco en una entrevista. Eso, en cambio, es lo que le sobra a Revolución Ciudadana. Vi parcialmente la entrevista con Quique, te digo, tuve que levantarme y salir y luego no la volví a cachar, Qué pero pena, siempre es toda muy lindo ver a dos bonita. grandes amigos Pero justo ahí, conversando. querido Fer, hablábamos de cómo en cambio, Revolución Ciudadana tiene al frente el desafío de no fallarle a su militancia. Es Y decir, ahí, en un escenario donde son expertos en segundas vueltas, claro, no puede quedarles grande esto. y ahí voy justamente, crucemos la calle. Vamos, yo decía ayer en este espacio, conversando con la gente, a mí me parece que el desgaste que ha eh, que se ha impreso en los grandes liderazgos de la Revolución Ciudadana para desmontar la reunión de Daniel Noboa con Trump es excesivo, porque siento que durante 10 años se les ha exigido a los militantes de la Revolución Ciudadana tender puentes con las izquierdas lesionadas, digamos, de su gestión o con aquellas apartadas o políticamente de su núcleo. Y lo han conseguido, creo yo, que con primera vez, desde que se los reclamamos, con solvencia. Y sin embargo, pareciera ser que los esfuerzos y el desgaste están dedicados a ningunear la reunión del otro en lugar de realzar aquel logro que, de nuevo, por 10 años se les ha reclamado. Que esto es, una vez más, parte de esta entrevista, es una entrevista muy interesante que tuvimos con Quique, porque mira, me pasó a mí a nivel personal, es decir, yo valoro mucho el esfuerzo que está haciendo Luisa González en esta campaña, porque creo que es duro haber sido la única candidata mujer y haber llegado a este punto como la única candidata mujer. Y creo que esto no se debe invisibilizar. Más allá de que uno apoye o no apoye esa candidatura, creo que es importante reconocer las cosas como son. Entonces, hablamos un poco en el contexto de esto, porque
Y yo trato dentro de todo lo posible, porque finalmente somos humanos y hay subjetividad, de ser lo más objetivo que puedo en todos los análisis de los que participo. Y me parece hasta gracioso como un día antes de la entrevista con Quique, yo tuve otra entrevista con Rafael Cuesta. Entonces yo dije algo como que, bueno, hay que reconocer que el presidente en el debate tuvo una estrategia evasiva, porque eso también es una estrategia y ejecutarla bien merece su reconocimiento. Y claro, empieza a comentarme un montón de gente del club, digamos, de Revolución Ciudadana, que cómo, es que no pudo hablar nada y no sé qué, como que él es del peor, etcétera. Al siguiente día con Quique hablo de algunas cosas que hizo bien Luisa y la gente empieza del otro lado, ¿no? Pero ¿cómo? Claro, vendida con el narco. Entonces yo decía, y mira cómo los votos duros y los activistas de ambos lados dedican todo su esfuerzo a tratar de destruir al otro y no a potencializar lo bien que su candidato está haciendo. Entonces, eso me parece un error conceptual terrible y sobre todo un error de dirección estratégica. Muchos de estas personas se activan y muchos de estos colectivos se activan en función de las directrices que reciben de la gente, porque sobre todo en organizaciones que son muy piramidales, muy verticales, como por ejemplo Revolución Ciudadana, donde claramente hay un líder y abajo están las personas que se activan en función de la dirección de este líder. Creo que hay una falta de directriz de potencializar lo bueno que está haciendo cada uno y un poco no detenerse tanto en lo malo que está haciendo el otro. Es importante señalarlo, porque creo que además a través del disenso y a través de la identificación de las negligencias y demás se construye también democracia, pero como tú dices ahorita, no se ha hablado suficiente de lo que está haciendo Luisa, por ejemplo, al defender la vida y el agua. Eso es una lucha muy importante que hemos pasado tan metidos en la conversación de si la reunión, no la reunión, si oficial, no oficial. Ya está, amigos, ya está seteado que hay un problema ahí con esa reunión que no se sabe. Si fue oficial, si no fue oficial, quién la pagó, quién no la pagó, de qué se trató, de qué no se trató. Una vez posicionado ese asunto, hay que pasar al siguiente tema y el siguiente tema es por primera vez ver a varias organizaciones de la sociedad civil, sobre todo que representan a las clases sociales más vulnerables, reunidos en función de una sola causa. Y no veo la misma intensidad para defender y comunicar eso que la intensidad que lógicamente motivada por la emoción de me cae mal esta persona, se genera de señalar, señalar, señalar. Pero es que lo que pasa es que si señalamos todos los días lo mismo, no hay crecimiento. No digo que no sea válido, porque creo que es importante señalar lo que está mal. A través de ese De ejercicio de acuerdo. fiscalización ciudadana, nos enteramos de muchas cosas incómodas quizá para el gobierno, incómodas para una organización política, pero creo que hay que enfocarse también en hablar de lo bueno que uno está haciendo y sobre todo en que los recursos, los pocos que se tiene y el poco tiempo que se tiene, sirvan para no seguir lloviendo sobre mojado. Es decir, la gente que le detesta al presidente ya le detesta y no necesitas trabajar mucho más sobre eso. La gente que odia a Luisa la odia y no necesitas trabajar mucho más sobre eso. El debate en este momento es sobre la gente que no fue a votar o la gente que no ha decidido por quién votar. Y a ellos hay que darles nuevas razones, más contenido, más información para que puedan decidir por quién votar. Desde ese lado yo celebro mucho el video de ayer, de ayer o antes de ayer, me parece, de Luisa con el asunto del agua, porque me Sí. pareció un video muy didáctico para explicar por qué, no es solamente por odio de me caes mal y por eso no quiero que hagas el proyecto minero, sino explicar las razones de por qué los proyectos mineros pueden afectar la provisión de servicios públicos como el agua, pero no dicho de una forma de estadista y gobernante, sino como un humano. Me gustó mucho ese producto. Pero no Ahora, lo veo bien viéndose, ¿sabes? ahí voy justamente, ¿no? En este tema de la minería, en el que la Revolución Ciudadana, en razón de este acuerdo, tendrá que caminar con mucha cautela. Eh, se traduce en votación el hecho de que Luis empiece a identificarse con estas causas que por muchos años fueron la piedra en el zapato en la consecución de un acuerdo entre estas dos tendencias. Yo identifico que el discurso de Luisa, aparte de otros que son clásicos, va a girar en torno a la vida. Mira su discurso en la reunión que tuvieron, fue en Tixán, ¿cierto? La reunión, Sí. sí, hablando sobre la vida, sobre los pueblos, sobre la vida, y en los videos del agua, también es el agua, la vida, la protección del pueblo, el agua, la vida, la vida, la vida. Entonces veo que va a girar muchísimo en torno a la vida, a los no atropellos
En Quinzacocha estuvo sobre, también ella. exacto, en Quizacocha fue el video, la reunión te decía con las organizaciones indígenas. Entonces, veo que va a girar mucho en torno de eso. Por lo menos, mira, para mí es un aliciente, analizándolo solo desde la aplicación de la estrategia, que haya un hilo conductor de todo. Es decir, todo va a girar en función del respeto a la vida y la vida. Ya entiendo que hay una línea. Ahora, entiendo que el eje principal de la campaña del presidente es la seguridad y supuestamente la reunión gira en torno a eso. Pero no veo una acción tan clara y evidente como, por ejemplo, el ir a tocar el agua donde nace la vida, que esto sí está muy relacionado con el concepto de la vida, versus estar con el presidente Trump, salir en una foto, pero no veo algo que materialmente me haga o simbólicamente me haga pensar en la seguridad. Entonces, sí veo una falencia estratégica. Lo que me llama la atención, ¿sabes? Es este argumento de hoy de que reconocería la derrota solamente si no hay indicios de fraude. Entonces, creo que no sé si eso va a ser una narrativa de campaña o solo lo dijo por decir, porque empezar a posicionar el fraude 15 días antes de la elección, lo entendería desde una perspectiva estratégica, pero cívicamente me parece tan irresponsable en una elección que Fer, hagan lo que hagan, esta elección va a cerrar muy probablemente 90% de posibilidades de que cierre así, 50-50, 51-50 o 50,5 versus 50. O sea, va a ser una cosa súper cerrada y empezar a instalar esa narrativa del fraude creo que podría generar hasta una guerra civil. Me parece muy irresponsable. Pero ya lo habían hecho varios comunicadores afines al gobierno. Concretamente, Carlos Vera tiene más de un mes llamando correísta a Diana Tamaíndi, a todo el Consejo Nacional Electoral. Más allá de cómo lo podamos recibir nosotros, sí te deja que ya sobre eso podríamos conversar y mucho, pero sí te deja un saborcito hacia qué, o una visión de que hacia allá se dirigen un poco las teorías. Qué pena y qué irresponsables es que eso es así. Bueno, tú sabes que hay comunicadores de comunicadores, hay comunicadores que han impulsado sus carreras toda la vida a través de las polémicas infundamentadas. Entonces, tal vez esta no sea como la excepción y vaya un poco por ahí el asunto. La gente habla de fraude con mucha ligereza, no es una cosa tan sencilla de decir. Ahora, mi preocupación es que esta vez lo diga el propio presidente de la República, porque eso puede levantar muchas más alertas. Hay gente que le sigue, él es un líder eh, evidentemente para ese 50% de la población que ha votado por él, sus razones tendrán, pero y entonces si él empieza a hablar ya de este tema, lógicamente la gente va a empezar a entrar en este estado incluso de paranoia y creo que dadas las circunstancias de la elección, evidentemente les está costando tanto despegarse el uno del otro, no puede ser tan peligroso para nuestro país esa narrativa y creo que tenemos desde todos los sectores, al menos por una conciencia cívica, empezar a desmantelar esa narrativa del fraude. Aquí pasará lo que tenga que pasar y ganará el que haga la mejor campaña de segunda vuelta. En este momento entiendo que recién están despegando. Decir que el presidente tiene una campaña excepcional sería mentir. Es una campaña desordenada, es una campaña con líneas estratégicas muy difusas, es una campaña donde claramente los actores principales y los únicos que tienen criterio estratégico como el presidente están cansados y es lógico que eso les esté pasando factura. Lo que hay que hacer es darle una vuelta a la línea estratégica y empezar a reformular todo, refrescar ese equipo, no empezar a instalar una narrativa tan irresponsable como el fraude. Y del otro lado, de Revolución Ciudadana, yo creo que les está pasando lo que les pasa cada segunda vuelta, que es confiarse. Ya estoy en segunda vuelta, me está yendo bastante bien, ya firmé el acuerdo con las organizaciones de izquierda. Igualito, Fe, que si hay esta fotografía con Trump y no hay una acción concreta que me haga pensar en seguridad, no sirve de nada, exactamente igual si yo tuve esta gran reunión con los movimientos indígenas y no empiezo a ver eso materializado en un apoyo popular, masivo, en la calle a favor de la candidata, no sirve tampoco. Entonces, todo esto tiene que, este gran golpe, yo le llamo en consultoría golpes de efecto, este golpe de efecto tiene que aterrizar en pequeñas acciones que me ayuden a posicionar y a fortalecer esa narrativa. Yo no lo estoy viendo aún. Eso, ya firmé el acuerdo, el tan solicitado, el tan reclamado acuerdo. Ahora, ¿cómo concreto los votos? Y realmente ese tránsito es que es el que toca recorrer ahora. A mí me resulta un poco difícil de dilucidar, es decir, cuáles son las acciones que podrían llevarte a la concreción de esos votos que toman en cuenta el liderazgo de sus organizaciones a la hora de eventos o de asistir a eventos como el de los CILDES.
Las organizaciones, sobre todo las sociales de base, que son en teoría con las que Luisa se reúne en esta ocasión, son expertas en la generación de acciones de toma simbólica de espacios públicos, el estar en la calle, en el territorio, esa es su especialidad. Entonces, si yo, en teoría, acabo de celebrar un acuerdo con estas organizaciones, esperaría ver unas acciones de territorio clásicas, masivas y populares, es decir, en los sectores populares, en los espacios públicos, que tradicionalmente han sido ocupados por organizaciones civiles de base. No estoy viendo todavía eso, no es algo fácil de organizar, me imagino que podría venir los próximos días, pero creo que es importante entender que en esta campaña se trata de la construcción de percepciones, entonces no es suficiente para construir una percepción sólida hacia adentro, solamente la declaración Claro. ideológica, conceptual de ya tengo un acuerdo, quiero ver el acuerdo. Quiero ver el acuerdo efectivamente. No quiero ver el acuerdo como del acuerdo de firmar el acuerdo. Quiero ver el acuerdo en acción. Quiero ver a la sociedad civil, quiero ver a las organizaciones de base respaldándote. Dices que te respaldan, ok, quiero verles respaldándote. Quiero verles que así viste simbólicamente cómo se retrata esto en el video de la asamblea. Las banderas de Revolución Ciudadana junto a las banderas de varias organizaciones, colectivos, movimientos. Eso mismo en territorio. Ver las mismas banderas de varias organizaciones flameando en caravanas o en activaciones territoriales. No, lo veo, es algo súper sencillo. Pero claro, a veces esto de pensar ya lo sé todo o de decir ya está en segunda vuelta, gano porque gano, siempre pasa factura. Hablemos justamente de las banderas, Andrea, porque el ejercicio de la política en este contexto, ya en una segunda vuelta, donde quedan solo dos en carrera, ha residido tradicionalmente en recolectar banderas, ¿no? En ir a reunirse con otras agrupaciones políticas y poder salir en la foto con mi bandera y con la suya, y luego con cuantas banderas alcance a, a, a poner a mi favor en este tipo de discusiones. Sin embargo, hay una fuerza política arrolladora en ocasiones que no tiene bandera. Me refiero al anticorreísmo, Andrea, y que no va a representar realmente una bandera junto a la de Daniel Noboa, pero todos percibimos cierta y claramente que están impulsando la candidatura del presidente de la República. Entonces, ¿hay algún detalle que uno pueda identificar como distinto a esta escena tradicional de ver políticos acercarse a otras agrupaciones para fortalecer su propuesta de segunda vuelta, cuando vemos que si se puede, los apoyos más fundamentales de Daniel Noboa no tienen un rostro y una bandera política? Esta es una cosa muy interesante porque es lo que le hace particular a la segunda vuelta en esta ocasión. Casi siempre la segunda vuelta era todos contra el correísmo en un cargamontón insoportable, pero Ujú. esta vez es del 50% de todos contra el correísmo y el otro 50% de todos contra el gobierno. Es decir, hay esta división entre los actores antagónicos. Están los anticorreístas y están los antioficialistas. Y creo que también es el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Entonces, Ujú. no sé si esa carta se está jugando apropiadamente. Una cosa es ser defensa, otra cosa es ser eh, arquero, es decir, cada cual tiene que jugar su rol. Hay una parte de la campaña que tiene que dedicarse a jugar el rol de difundir las propuestas de campaña, trabajar sobre el candidato, y otra parte que tiene que dedicarse a afianzar y acompañar la lucha de este anti que te conviene. Entonces, de lado y lado, el presidente y su equipo deberían fortalecer el anticorreísmo y Luisa y su equipo deberían fortalecer el antigobiernismo de alguna manera, sin dejar de lado sus acciones de campaña. Yo no sé hasta qué punto las dos se mezclan, es decir, tener a Luisa como la máxima vocera del antioficialismo funciona, pero también cansa, porque se siente mucho este discurso de, ay, odian todo, odio aquí, odio allá, más allá de que no es una cuestión de odio, no es una cuestión de fiscalización ciudadana. Entonces creo que tal vez no están notando de forma real y clara cuál es la dimensión de cuán rentable puede ser el explotar estos dos antis que son antagónicos. Ahora, si me preguntas qué anti me parece más peligroso, yo creo que el antioficialismo, porque hay demasiadas corrientes ahí adentro. Hay incluso políticos de derecha que detestan el Ujú. correísmo, pero que están en estas filas del antioficialismo
porque simplemente no les gusta el modelo de gobierno del presidente o no les gusta el presidente como tal. Entonces, ¿cuál es el desafío? Digamos, yo le siento como una fuerza más poderosa al antioficialismo por la cantidad de corrientes que lo alimentan, pero creo que el desafío es quién los articula, quién los unifica, quién los lidera, y están un poco más dispersos precisamente porque vienen de varias fuentes. Ahora, en cuanto al anticorreísmo, creo que es más sencillo lidiar con eso porque ya sabes de dónde viene, ya sabes hasta dónde puede llegar. O sea, Fer, si los más grandes representantes del anticorreísmo son algunos creadores de contenido y demás que en días pasados hasta difundían una fotografía hecha con inteligencia artificial donde el presidente tiene 6 dedos. Entonces, dime, con ese nivel de coeficiente intelectual, honestamente no sé hasta qué punto puedan ser seres letales. Creo que a veces incluso se les da demasiada atención e importancia. Ahora, al final estos son solamente estrategias de cómo moverla una cosa o la otra, pero en el fondo de todo el asunto, ojalá las campañas pudieran motivar, hacer lo que tengan que hacer para llegar a motivar este voto comprometido con lograr un país mejor, no con que pierda el que me cae mal. Ujú. Creo que esa es la gran batalla que hay, si quieres, ya en la parte más ética de los equipos de campaña. O sea, que la gente diga, voy a votar por Fernando porque me gusta lo que Fernando quiere para este país y porque yo quiero el mismo país que Fernando. No voy a votar por Fernando porque odio a Andrea. Yo sé que eso se está usando en esta campaña Pero, y se usa ¿qué pasa? siempre. Pero ¿qué pasa cuando desde la campaña de Fernando, en lugar de realzar a Fernando, lo que propones es odia más a Andrea, desprecia más todo lo que haga Andrea, porque todo lo que hace Andrea es absolutamente inválido, ¿no? Y eso lo ves, tú abres YouTube, por ejemplo, yo que consumo muchos Ah, programas nos tienen similares y de hartos, te información, juro. y ese es el efecto que tiene. Yo que soy un consumidor diario de la política, termino por decir, pero por Dios, y no con estos términos, sino con términos más guayacos, diciendo, pero paren, por favor. Sí, estamos todos hartos. Y es que esta es una estrategia funcional, Fer, pero es mediocre. Odia a Fernando, no votes por Fernando porque Fernando está mal, Fernando es malo, Fernando, ya, está bien, sí funciona. En personas que tienen menos oportunidad de hacer análisis más profundos, puede calar si todos los días le dices odia a Fernando, odia a Fernando, odia a Fernando. Funciona, pero es una estrategia mediocre, es que eso es lo fácil de hacer. Ahora lo difícil de lograr, pero hacia lo que hay que propender, es que la gente no odia a Fernando, sino que prefiere a Andrea, porque Andrea tiene una propuesta más interesante, tiene una propuesta más cercana a lo que esperas como país. Pero claro, ese es un proceso que se irá construyendo con el tiempo. Empieza desde que los ciudadanos demandemos mejor política, unas campañas menos marqueteras y más políticas. Eso es la política, Fer. El hablar de cómo yo voy a arreglar este país, qué es lo que voy a hacer para que cambie, qué es lo que yo sueño de cómo este país debería ser. Eso es política. Todo lo demás, eso que ves en YouTube cuando entras esos 3 segundos de basura, porque literalmente es basura, está mal hecho como producto comunicacional y tú lo sabes, es un desastre, no convence a nadie, no moviliza a nadie, nadie lo ve, la gente está esperando para darle omitir. Entonces, eso es marketing y marketing mal hecho. Entonces, ojalá tengamos campañas políticas más políticas, menos marqueteras, porque eso es lo que el país se merece. Creo que lo vamos a tener en esta segunda vuelta difícilmente, pero esperemos que empecemos a caminar algún día hacia allá. Dime, André, hay algo que me resulta curioso, ¿no? Porque tradicionalmente el desgaste de gobierno viene también de los muertos que va dejando en el camino, eh, de los dolidos que va dejando en el camino. Así se ha traducido el desgaste de varios gobiernos, ¿no? Si vamos a Febres Cordero, pues tendrás que su política de seguridad dejó las críticas que al final terminaron por hacerle mucho daño a Sixto Durán en la elección posterior, lo mismo con Correa, ¿no? Incluso la separación con Pachacuti la ha venido arrastrando hasta este día sábado, cosa que le ha ido minando, si se puede, en sus intenciones electorales de las dos elecciones previas. ¿Qué pasa en este momento con las cosas que en otro momento podrían habernos resultado escandalosas? El acoso sobre Verónica Abad, por ponerte un ejemplo, tiene una incidencia electoral. Si uno va, el acoso sobre su ex esposa, sobre Gabriela Golbao, tienen hoy o suponen hoy un desgaste del presidente de la República. Esto que en otro momento, que otrora era percibido casi objetivamente como un abuso, hoy por hoy
parece que toma el color que el abusador quiere que tome, ¿no? ¿Sabes qué? Si yo veo mis publicaciones, las publicaciones de la contra de la asistencia de Gabriela Golbao a la asamblea y voy a los comentarios, voy a encontrar muchos, si no la mayoría, diciendo, ay, ya cansa esta señora, ay, ¿por qué es que le dan chance a esta que es una resentida, ¿no? Y los encuentras en personas de carne y hueso, no únicamente en trolls. Y eso me plantea esta pregunta, Andrea, es decir, estamos entendiendo la política desde códigos completamente distintos a los que hemos visto antes, al punto de que estas cosas que supondrían en nuestras cabezas un inmenso desgaste para un gobierno, hoy por hoy parecen no hacerle mella. Esto es una situación muy triste y no es una realidad exclusiva del Ecuador ni de esta campaña como tal. Lo ves más radicalizado en esta campaña porque la polarización tan grave que tiene el país nace del hecho de que existen dos grupos de fanáticos, el fanático de un lado y el fanático del otro lado. Y cuando la discusión política ha llegado a estos niveles de fanatismo, vas a poder verificar el simio interior de cada humano saliendo. Entonces es como, yo estoy del lado rojo, yo estoy del lado azul y aquí hay un fuego cruzado, te metes en la mitad y sales disparado, te guste o no te guste. Entonces yo pienso que, por ejemplo, en el caso de Gabriela Golbán, lo que ella dice es muy preocupante, pero como se metió a la mitad de este fuego cruzado, entonces no hay quien salga bien parado ahí. Un analista objetivo no sale bien parado ahí. Los fanáticos siempre van a tratar de que te cases con uno de los dos lados. Es decir, probablemente si Gabriela habría salido a contar su situación, exponer su caso, y al mismo tiempo se afiliaba a Revolución Ciudadana, hubieras tenido un 50% del país militando por el caso de Gabriela. Pero Gabriela solamente estaba como promocionando, hablando de Gabriela, y por lo tanto en este momento no nos interesa, porque en este momento hay una guerra, al menos eso es lo que yo percibo, que la respuesta es tu caso para después. Ahorita estamos en una guerra entre este lado, y si no tomas partido, sal del camino, o si no, te aniquilamos Okay. de uno de los dos lados. Ok, Ahora, saquemos a Gaby de la escena, vamos a Verónica Abad, que ella sí tiene un rol, digamos, preponderante y fundamental en todo esto, ¿no? Es un presidente es que que no pide ahí es licencia, la que declara siguiente, vicepresidenta quien quiere. no sé hasta qué punto, Fer, tiene un rol más preponderante, porque lamentablemente, Verónica es víctima de un problema que tiene el sistema y es que los vicepresidentes son un papel de juguete. Es decir, ¿cuál era la verdadera representatividad que tenía Verónica Abad en el escenario político nacional antes de que sea candidata con Daniel Noboa? Ninguna. Si ella se lanzaba sola, absolutamente seguro que perdía o sacaba la misma cantidad de votos de este medio por ciento que dice Mauricio Salem, todos los que quedaron en el medio por ciento en esta última elección. Entonces, ¿cómo esperas que la ciudadanía respalde, proteja a una persona que no le representa y a quien no conoce? Ahora, si sumas todo esto, el caso de Gabriela, más el caso de Verónica, con el hecho de que no tienen estrategias comunicacionales efectivas, entonces está condenado al desastre, está condenado a que la ciudadanía ignore completamente esto. No debería ser así, porque los temas importantes deberían ser importantes, aunque no tengan estrategias de comunicación apropiadas. Pero es que vivimos en la sociedad teledirigida. Es el Homo videns de Sartori hecho realidad. ¿Qué significa esto, Fer? Como yo digo siempre, el que comunica mejor le gana al mejor incluso sin ser el mejor. Y esto se refiere a que puede ser el caso más importante, emblemático y complejo que ha existido en la historia nacional. Si no se vende correctamente, a la gente no le va a importar. Si el vocero es incorrecto, a la gente no le va a importar. Si la forma de comunicarlo es incorrecta, a la gente no le va a importar. Porque este lugar común que yo digo, la gente, es este consumidor que no tiene tiempo, Fer, para darle profundidad al análisis, que no tiene tiempo para ir a revisar toda la historia y que lo único que va a receptar es de su feed, digamos, entra X, sigue a 1000 cuentas, de esas 1000 cuentas, si 500 están hablando de este tema, seguramente el asunto les llegará. Pero, y depende, lo que les llegue, dependerá de lo que esas 500 cuentas estén diciendo. Entonces, lamentablemente, la percepción de este sujeto receptor de la comunicación está 100% condicionada a la forma en la que el emisor de la comunicación la soltó. Entonces, si no logra ser atractivo, viral, etcétera, por más importante que sea el tema, y esto es lamentable, no digo que esté bien, solo que así funciona.
lamentablemente el asunto no va a trascender y ha pasado con muchas cosas en este país muy importantes. Mira el tema del derrame de petróleo. Claro que se ha hablado del asunto y más o menos el ecuatoriano promedio sabe que hubo un derrame de petróleo en Esmeraldas. No sabe que la gente está tomando agua con petróleo. No sabe que este podría ser uno de los desastres naturales más graves que hemos tenido en el país. ¿Por qué? Porque como estamos en campaña, los fanáticos están preocupados en pelear entre ellos y este tema ha pasado a segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Porque además no ha existido del lado de los damnificados por el derrame de petróleo ni los recursos, ni la capacidad, ni la guía para poder comunicar esto de una forma más efectiva. Recién hubo un conocimiento un poquito más profundo de lo que está pasando porque ciertos influencers y demás se juntaron para hacer un video. Pero esto es solamente prueba de lo que te digo. Un tema tan serio como este tuvo que esperar semanas a que un grupo de personas muy fuera, muy por fuera del tema Por político fuera se del juntaran espectro, para claro. decir, oigan, por cierto, esto está pasando, porque ellos son personas que tienen la capacidad de hacer que de alguna forma esto trascienda. Pero mira que la situación está tan polarizada en el país. Además, porque la gente puede enterarse de que hay un derrame de petróleo, puede querer hacer algo, pero al final la decisión requiere voluntad política porque es tan complejo el problema que si no hay voluntad política no se puede ayudar a esta gente, no se puede solucionar. El hacer un proceso de remediación ambiental al nivel que se necesita no lo puede hacer un influencer. Entonces, lamentablemente no es una prioridad de la política en este momento un derrame de petróleo de ese nivel porque están muy ocupados peleando entre bandos. Y eso es desastroso de cómo sucede la política en este país. Entonces, quiero decirte, Fer, primero, al ciudadano común promedio no se le puede pedir un análisis sofisticado de las cosas que suceden en la coyuntura política nacional y no porque sean incapaces, sino por falta de formación. Formación que era responsabilidad del Estado, formación que es responsabilidad de las organizaciones políticas y de los actores políticos. Es decir, son víctimas de un Estado que les ha fallado y por lo tanto no tienen la capacidad del análisis más profundo de los temas políticos. Así que no les puedes pedir eso primero. Segundo, a una persona que vive intoxicada, porque la infoxicación es real, intoxicada de información, intoxicada de un montón de actores de opinión que todos están, que tiran para un lado o para el otro sin decir sinceramente de qué lado están. Tampoco le puedes pedir que tenga el ciudadano una opinión objetiva, una opinión clara, porque se nutre de opiniones sesgadas. Y finalmente, no puedes pedirle al ciudadano común que se preocupe por temas realmente importantes cuando el 90% de su feed o de donde consigue información está enfocado en la superficialidad y en la banalidad, de la pelea, de la tontería, del chiste. Entonces, es muy complejo para un ciudadano poder ejercer responsablemente su obligación de ser ciudadano en estas condiciones. El hecho de que te impidan tomar fotos, que ayer se hacía el ensayo y nos reíamos también, porque lo veíamos aquí en vivo en este simulacro de, de los miembros de la Junta Receptora informándote que no puedes usar el celular. ¿Tiene alguna incidencia? Yo te digo, me resulta como más anecdótico que otra cosa esta resolución, porque no veo cómo una persona que esté bajo presión para dar su voto de una u otra manera va a dejar de tener esa amenaza encima por no poder tomar la fotografía. Si en este país hay grupos que sean realmente eficientes, organizados y creativos, son los grupos de delincuencia organizada. Así que si ya no pueden extorsionarte o presionarte por la fotografía, se inventarán otra forma de extorsionarte y presionarte para verificar si votaste o no votaste, si ese es verdaderamente el objetivo. Y si solamente es darle el gusto a alguien, no entiendo cómo podría ser posible que una institución del Estado que está obligada a tratar temas mucho más importantes que ese, se haya tomado el tiempo y todas las molestias administrativas que implica el hacer una resolución para prohibir los celulares. Entonces, yo realmente no termino de entenderlo. ¿Será que me falta información? Seguramente no tengo acceso al informe de inteligencia donde realmente se explica por qué es tan peligroso tener un celular en la urna, pero ¿O algún tipo de pues hablo, denuncia? ¿O sí, algún tipo de hablo denuncia? probablemente desde mi profundo desconocimiento, pero no sé si eso va a cambiar en mucho, ¿sabes? Pero, o sea, eh, para mí es bastante evidente, incluso en la forma en la que se manejan las campañas, por qué están empatados y que el empate es real. Y creo que desempatarse requiere mucha más astucia, mucha más creatividad y mucha más estrategia antes que resoluciones como estas. No sé si va a cambiar en mucho realmente el resultado. Ok, y para cerrar, André, hablábamos, Ve, ¿no? De Fer, que ¿sabes qué? Ahorita pensando aquí en la superficie nomás. Ok, no, pues nos dabas del teléfono, entonces yo supuestamente te extorsiono con una foto. ¿No te parece que sería mucho más fácil
decir que si vas a votar yo, no sé, te hago algo. No vas nomás, punto. Te ausentas. Me parece más fácil de controlar. Tú te das cuenta el nivel de sofisticación logística que implica estar revisando las fotografías de todo el mundo para verificar que votaron como yo les obligué a votar. ¿No sería mucho más lógico poner a patrullar ciertas zonas y decir, aquí nadie me sale a votar, en este barrio no sale nadie a votar? No sé, aquí pensando por arriba. Quiero decir, me parece medio una tomadura de pelo el hecho de que a la gente le extorsionen con la fotografía. Y si realmente eso es así, ¿qué porcentaje de la población es la que es extorsionada con una fotografía? Claro, Y si es que en realidad, creo que les puede haber salido el tiro al revés. Si es que en realidad esto no cambia en suma muchísimo la votación, cómo va a terminar, creo que se cargaron a un porcentaje importante de la gente pensante que simplemente dice como que qué barbaridad, o sea, qué burda forma de manejar o de influir sobre los poderes del Estado. correcto, yo estoy bastante de acuerdo con eso, querida André. Ahora, la última pregunta, ¿no? Se va el presidente con la mochila llena de sueños a reunirse con Donald Trump y regresa con una respuesta de que he's gonna take a look on that, que es lo mismo que tener abuelita pero muerta, ¿no? Y luego va Luisa González y tiene su gran acuerdo, pero le falta la foto con Isa, que era algo que muy probablemente sus militancias y todas las militancias esperaban para darle realce este acuerdo. Hemos dicho, listo, con lo que llegaron tendrán que salir a conseguir votos, pero los mina no haber cumplido con la expectativa completa. Más que minarles, creo que han desaprovechado una vez más una oportunidad importante de campaña. No está perdida del todo, todavía se puede recuperar, pero si siguen así, en los próximos 15 días van a tener, tú sabes cuánto esfuerzo cuesta hacer un golpe, no solamente de recursos económicos, lo que sea que haya costado, desde el pasaje de avión del presidente para ir a reunirse con Donald Trump, o desde el hecho mismo de comprar las banderas y lo que sea para ir a la reunión con Luisa. Entonces, es como cortar una naranja, decía Roger Fisher, y solamente utilizar la mitad y dejar la otra mitad sin usar. Entonces, si ya cortas la naranja, exprime las dos partes, usa la cáscara para hacer galletas, seca las semillas y reproduce las plantas, usa todo. Entonces, creo que no es que estén minados, no es que esto va a matar sus campañas, pero sí creo que es un indicador claro de que hay que reformular o hay que potencializar, fortalecer esas estrategias. Así como van, no siento que haya condiciones para que se despeguen. Y eso es lo que el país necesita al final, lo que muchos de nosotros queremos. Y si opinamos en un espacio tan polarizado como que tiene el país, con lo ingrato que eso es, opinar en un escenario de polarización, es porque yo al menos, honestamente, lo que quiero es que hagan su mejor esfuerzo y que realmente rentabilicen sus acciones de campaña y sus golpes de efecto para ver si se despegan. Yo quiero que ojalá quien gane, gane con un margen superior al 5%, porque no quiero ver una guerra civil en este país. Esa es la verdad. Entonces, por una conciencia cívica, si quieres, más allá de ganar. Tienen que hacer una mejor campaña, tienen que hacer movimientos más estratégicos y estratégicos completos, es decir, integrales. No solamente la reunión, la fotografía, el video, las acciones territoriales, todas las acciones que vienen después del golpe de efecto, tienen que hacerse, porque es la única manera de que sea realmente efectivo. Y si es efectivo, se despegan, y si se despegan, hay un triunfo en paz, que es lo que finalmente muchos queremos. Gane quien sea que el pueblo ecuatoriano decida que gane. Que eso ya es de entrar en Honduras. Completamente de acuerdo. Querida André, te mando un abrazo gigantesco, sabes el cariño inmenso y el gusto que me da poder conversar contigo. Ojalá podamos vernos pronto, André. Que así sea, querido Fer. Un abrazote para ti y para todos tus seguidores. Ya nos veremos pronto. Un inmenso abrazo. Querida Andrea Yepes estaba con nosotros analizando un poco todo este escenario político desde su experticia comunicacional y de análisis.